Bienvenidos a su programa En Defensa del Evangelio. Mi nombre es Isaac Fuentes. Bienvenidos a su programa En Defensa del Evangelio. Mi nombre es Isaac Fuentes. Para todos aquellos que no me conocen, por favor, suscríbanse a este canal. En esta oportunidad vamos a analizar el debate que se llevó a cabo el día de ayer por la noche entre nuestros compañeros y amigos Dante Mandela y David Márquez en contra del señor Carlos Torres y Gerardo Ortiz. El tema fue: ¿es la luz del mundo una secta? Antes de iniciar con este análisis, quiero recomendarles a que se suscriban al canal de David Márquez, Dante Mandela y Adonai, los cuales son los que participaron en el debate de ayer. Bueno, este fragmento de video que voy a poner en la pantalla lo estoy tomando, estoy compartiendo la pantalla, estoy compartiendo el link de este video que tomé del canal Adonai, de Adonai, perdón. Así que les voy a dejar el enlace en la descripción para que ustedes se puedan suscribir y puedan seguir los contenidos que publica nuestro amigo Adonai. Bien, vamos a reproducir el video y vamos a estar refutando con la ayuda de Dios solamente los argumentos más concretos de este debate, ya que el video en su totalidad duró más de 4 horas, entonces es completamente imposible que yo pueda hacer un análisis de este video en completo. Solamente voy a tomar los argumentos más sólidos del señor Carlos Torres y con el favor de Dios los voy a estar refutando de manera breve, sencilla y concreta. Yo les pregunto, Gerardo Ortiz, Carlos Torres, ¿su líder religioso ayuda a gente pobre de su misma feligresía? Sabemos que no, ni su propio hospital, si lo es, y no me cansaré de repetirlo, no ayuda ni siquiera a sus propios hermanos, y yo lo sé, todos lo sabemos, y ahí es donde a mí me molesta que ustedes quieran presumir un hospital que supuestamente ayuda aún a la sociedad, cuando es mentira, no ayuda ni a sus propios hermanos. Gracias, Dante, muchas gracias. Nada que ver con la iglesia primitiva. Gracias. Sí, ok. Bueno, tranquilo, vamos a, señor Dante, tranquilo. Vamos a comenzar. Estamos tranquilos, señor Carlos. Sí, pero permítame, por favor. Bueno, lo primero que quiero resaltar aquí es la astucia con la cual el señor Carlos Torres trata de jugar con la mente de su oponente. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque se supone que en este momento Carlos Torres ya no podía argumentar, Carlos Torres ya no podía decir nada. Y cuando está terminando su declaración, en este caso Dante Mandela, y Adonai está mediando para darle la réplica a Carlos Torres, el señor Carlos Torres comienza a decir: no, pues tranquilo, cálmate, relájate. Su inteligencia al 100%, sino que su capacidad cognitiva se vea sesgada por prestar atención al distractor que lanzó en este caso el señor Carlos Torres. Afortunadamente el amigo Dante Mandela, el compañero Dante Mandela, supo cómo quitar ese mono de paja que le puso Carlos Torres y supo cómo derribarle esa estrategia que el señor Carlos Torres de manera muy astuta estaba usando para manipular la mente de su oponente. Por favor, permítanme, absténganse de comentarios mientras no sea sus 4 minutos. Ok, vamos a comenzar con la tercera ronda. ¿Va usted a querer que le ponga alguna imagen o algo, señor Carlos? No, yo no. Ok, sus 4 minutos comienzan en este momento. Adelante. Ok, señor Dante Mandela, me voy a dirigir a usted con lo último que usted acaba de decir, que el apóstol él trabajaba, él no necesitaba, no andaba pidiendo dinero y se recibía dinero para los pobres y luego se lo daba era para dárselo a los pobres. Creo que la Biblia que leyó la agarró al revés, patas arriba, decimos en El Salvador, señor Mandela. Debe de agarrar la Biblia bien y centrarse para leerla bien y entenderla. Porque en Filipenses 4:14 dice: sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún en Tesalónica me enviaste una y otra vez para mi necesidad. No es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, o lo fragante sacrificio acepto, agradable a Dios.
Mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a riqueza en su gloria en Cristo Jesús. Dele vuelta a la Biblia, señor Mandela, o interprétela. El apóstol recibía ayuda, no solo una, no solo dos, muchas veces recibía ayuda para él. Una cosa era la ayuda para los pobres y otra cosa era para él. Él mismo está dando testimonio. Debe de agarrar la Biblia al derecho o interpretarla bien. Otra pregunta con la cual creen que la luz del mundo es una secta, porque el varón de Dios dijo que al ir a la cárcel iba a convertir un montón de personas. Yo preguntaría al señor David Márquez, al señor Mandela, bueno, esta pregunta la voy a hacer después, pero ahorita se las menciono. Juan el Bautista también estuvo preso. ¿Y él cuántos convirtió? ¿A cuántos convirtió él ahí en la cárcel? ¿Pueden darme un testimonio a cuántos convirtió él? O sea, no se trata, eso no es identificar, por eso les dije, como ya dejaron el modelo BAI, ahora están hablando nada más cuestiones a lo que se les viene a la mente. Debemos de ser un poco más razonables. Ahora, en cuanto al líder, que nosotros lo vemos como, dice el señor Dante, como una deidad para nosotros. Nosotros al varón de Dios lo vemos como el mismo Cristo, porque la iglesia primitiva así lo vio. No es Cristo, sino que como al mismo Cristo, como un ángel de Dios, dijo el apóstol Pablo. Así me ven ustedes. Bueno, el modelo BAI lo está condenando a ser una secta a la iglesia primitiva. Entonces, nosotros, y lo hablo con tanto orgullo, cuando nos dicen, que ustedes lo que predican es lo mismo que está en la Biblia, que me da tanto orgullo que están confirmando que la doctrina, la luz del mundo, hay testimonio que es igual a la iglesia primitiva conforme a la Biblia. Ustedes mismos, quizás de una manera no razonable, no entienden que eso es lo que nos están diciendo, que la luz del mundo es la que lleva la doctrina conforme a las escrituras. Entonces, ojalá agarre la Biblia al derecho, señor Mandela. Es todo. Ok. Bueno, sobre lo más relevante de lo que acabamos de escuchar, la manera en cómo vamos a refutar, no nosotros, sino la palabra de Dios por medio de nosotros, los argumentos que acabamos de escuchar, pues será de manera retroactiva. Por ejemplo, acabamos de escuchar al señor Carlos Torres decir que la secta de la luz del mundo, que este grupo religioso, supuestamente está fundamentada en las escrituras y que su doctrina es exactamente la misma que enseñan las escrituras. Que la secta de la luz del mundo, este grupo religioso, supuestamente enseña doctrina 100% bíblica. Bueno, sabemos que eso no es verdad. Lo sabemos de manera perfecta, de manera clara, lo tenemos claro. ¿Y cómo es que lo tenemos claro? ¿En qué me baso yo para decir que lo tenemos claro? Bueno, muy sencillo. Todos sabemos la gran cantidad de falsas doctrinas y herejías que enseña este grupo religioso. No nos vayamos lejos. La doctrina de la elección apostólica, esa maña que tienen de predicar al apóstol y no a Jesucristo, esa maña de decir que ahora el Salvador de este tiempo es Nazón y no Jesucristo. Nada más con esa sola doctrina se le cae su argumento, porque en ninguna parte de las Santas Escrituras que él está mencionando jamás se dice ni se demuestra, ni siquiera se insinúa que exista otro Salvador que no sea Jesucristo. Jamás se insinúa que exista otro enviado distinto de Jesucristo que nos va a salvar o que va a ser nuestro puente que nos lleve a Dios o que nos dé la salvación. No existe una sola palabra referente a ello en todo el Nuevo Testamento. Entonces, es una declaración cínica y desvergonzada de nuestro querido amigo Carlos Torres afirmar que su secta es 100% bíblica cuando sabemos que tiene una gran cantidad de doctrinas falsas que no están en la Biblia, pero solamente usamos una sola. Solamente pusimos, como ejemplo, ejemplificamos solamente con una única doctrina, la falsa doctrina de la elección. Tienes que creer en la elección del apóstol Nazón Joaquín García para salvarte. Eso no está en la Biblia. Así que nada más con esa sola doctrina se le cae su argumento. Con esa única evidencia destruimos y derribamos su argumento. Así que ese argumento ya está refutado. Ok. Segundo,
Carlos Torres le dice al amigo y compañero Dante Mandela que por favor se base en la Biblia. Le dice, Dante Mandela, básate en la Biblia, pruébamelo con la Biblia. ¡Ah, caray! Como dicen aquí en mi pueblo, ¡ah, caray! ¿De cuándo acá son bíblicos? ¿De cuándo acá tan bíblicos, amigos, miembros, defensores de Nación Joaquín García? Se los digo con mucho respeto y amor, cariño y educación. ¿De cuándo acá son tan bíblicos? ¿Dónde quedó entonces ese cuento? ¿Dónde quedó entonces el cuento chino que dice Nason Joaquín en sus videos cuando afirma que la Biblia no es la palabra de Dios, que la Biblia es basura, letra muerta, leche podrida? Por ahí le hizo una refutación al señor Nason Joaquín García tocante a uno de sus enseñanzas donde él está diciendo que la Biblia nos llevará a la muerte. Entonces, si la Biblia te lleva a la muerte, señor Carlos Torres, ¿por qué la usas? Primera pregunta. Segunda pregunta, si la Biblia nos conduce a la muerte y a la perdición eterna, como dice el falso apóstol Nason, entonces, ¿por qué usted le dice al amigo y el compañero Dante Mandela que se base en un libro que, según su falso apóstol, lleva a la muerte? Estas contradicciones demuestran que la luz del mundo es una secta y que Nason Joaquín García es un falso apóstol. Refutado otra vez. Bien. Tercero, el señor Carlos Torres dice que la iglesia primitiva, ¿sí? En este caso, adoraba y honraba, veneraba a los apóstoles. Y para esto cita un versículo donde dice en el libro de los Hechos que el pueblo alababa grandemente a los apóstoles. Sin embargo, si nos vamos al griego original, ahí no se usa la palabra alabar o adorar en el contexto de un culto religioso, de que el pueblo le rindiera un culto religioso a los apóstoles. Más bien, la palabra que se usa ahí es el equivalente para un homenaje. Están haciendo un homenaje, están honrando, están reconociendo, están respetando a los apóstoles, pero no dice que les cantaron alabanzas, que les prendieron veladoras, que les rentaron bellas artes para adorar, para cantarles a las adoraciones y cosas como esas, ¿no? Nada que ver. Otra vez refutado. Ok, llevamos 3 argumentos. Número 4. El señor Carlos Torres cita 1 Corintios 4, donde el apóstol Pablo dice que él no tiene nada por lo cual se le pueda juzgar por algún tribunal humano. Y luego dice el apóstol, pero el que me juzga es el Señor. Entonces, Carlos Torres toma este versículo para tratar de dejar la impresión de que supuestamente nadie puede juzgar a Nason Joaquín García de la misma manera que nadie podía juzgar al apóstol Pablo. En primer lugar, esa es una falacia de petición de principio. ¿Por qué? Porque mi oponente está tratando de probar, en este caso, algo que no tiene nada que ver con él. ¿Por qué? Porque la Biblia está hablando de Pablo, no está hablando de Nason. Es como decir que yo soy millonario porque Donald Trump es millonario. Es como decir que existen los unicornios porque existen los caballos. Es como decir que existen los osos amarillos voladores porque existen los osos polares. O sea, yo estoy probando que existen los osos polares, estoy probando que existen los caballos, estoy probando que Donald Trump es millonario, pero no estoy probando que yo soy millonario, no estoy probando que existen los unicornios y no estoy probando que existen los osos amarillos voladores. Solo estoy haciendo una falacia de petición de principio, probando el verdadero argumento o lo que es verdad, pero no estoy demostrando el falso argumento, no estoy probando la falsa aseveración, la falsa premisa. A eso se le llama falacia de petición de principio. Ahora, Nason Joaquín García no es el apóstol Pablo, por tanto, absolutamente nada que mi oponente cite que tenga que ver con el apóstol Pablo puede ser aplicable para Nason Joaquín, porque Nason Joaquín García no es el apóstol Pablo. Segundo, si analizamos el contexto de 1 Corintios 4, el apóstol Pablo está defendiendo su ministerio y lo está distinguiendo del ministerio magisterial de Apolos. Repito, si analizamos el contexto de 1 Corintios 4, vamos a ver que el apóstol Pablo está defendiendo su ministerio y lo está distinguiendo del ministerio magisterial de Apolos. En ningún momento el apóstol Pablo está diciendo que nadie lo puede juzgar, que él puede fornicar, que él puede adulterar, que puede matar, que puede asesinar, que puede hacer lo que se le dé la gana y nadie lo puede juzgar. No está diciendo eso el apóstol Pablo. Él dice, de nada tengo mala conciencia, demostrando así que no ha cometido un ilícito por el cual se le pueda juzgar. Él está diciendo que él es inocente y que no ha cometido ningún delito. No está diciendo que puede pecar, que puede matar, que puede violar la ley de Dios y la de los hombres y que nadie le puede hacer nada. No tiene nada que ver con lo que está diciendo este señor Carlos Torres. Así que otra vez está
refutado. Por último, los últimos 3 argumentos que dio este señor. Carlos Torres cita Gálatas capítulo 4 para decir que Naasón Joaquín García es el propio Jesucristo, porque el apóstol Pablo dice, a mí me recibieron como a Cristo Jesús, pero antes de decir eso dice, me recibieron como un ángel del Señor, y esa palabra ángel significa mensajero. Pero vuelvo a repetir, Naasón Joaquín no es el apóstol Pablo. Primero. Segundo, el apóstol Pablo en este apartado de la Biblia en Gálatas capítulo 4 jamás está diciendo esto para compararse con Jesucristo. Pablo no está diciendo que él es Jesucristo. Pablo no está diciendo que él es el verbo de Dios resucitado, como dice la secta de la luz del mundo. Pablo no está diciendo que él es el predilecto hijo del Altísimo, como lo dice la secta de la luz del mundo, y por lo cual muchos pastores se separaron de Samuel Joaquín en los años 80 y 90. No tiene nada que ver con eso. Ahora, el argumento de Carlos Torres se cae a pedazos cuando nos damos cuenta de que los propios ministros de la secta de la luz del mundo no enseñan que Naasón Joaquín es como Jesucristo. Ellos dicen que Naasón Joaquín es el nuevo Jesucristo, hombre de este tiempo. Claramente lo han dicho y está grabado en múltiples videos, en audios y hasta en documentos. Entonces, cuando este señor Carlos Torres dice que Gálatas 4 demuestra que Naasón Joaquín se le ve como el propio Cristo, está mintiendo. En primer lugar, porque Gálatas 4 no dice eso, ni prueba eso. Y en segundo lugar, porque en la secta no se enseña que Naasón es similar a Jesucristo. No se enseña que Naasón es parecido a Jesucristo. Se enseñan que Naasón es el nuevo Jesucristo, hombre de este tiempo. Entonces, ¿por qué no defienden su doctrina tal y como es? Porque saben que es falsa, saben que es una mentira, saben que es una patraña y que no se puede probar con la Biblia ni con la razón. Así que otra vez está refutado. Luego dice que la luz del mundo tiene absolutamente todas las características de la iglesia primitiva. Esto solamente al escucharlo hace que una persona que tenga inteligencia emocional, pues solamente esboce una sonrisa en su rostro. ¿Por qué? Bueno, porque la iglesia primitiva nunca enseñó la doctrina de la elección. Los apóstoles de Jesucristo verdaderos y auténticos nunca se predicaron a sí mismos. Por el contrario, el apóstol Pablo dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo. En la iglesia primitiva no se le cantaban alabanzas a los apóstoles. En la iglesia primitiva los apóstoles no tenían incondicionales, no tenían mansiones. En la iglesia primitiva no se enseñaba que el apóstol tenía que ser venerado. En la iglesia primitiva no se enseñaba que el apóstol era Dios en la tierra. En la iglesia primitiva no se enseñaba que Jesucristo ya no es Salvador y que ahora el Salvador es el apóstol. En la iglesia primitiva no se enseñaba que Jesucristo dejó de ser la luz del mundo cuando subió a la diestra del Padre y que ahora los apóstoles eran la luz del mundo. O sea, ningún apóstol dijo que debían creer en él para ser salvos. Entonces, vuelvo a repetir, este argumento ni siquiera necesita ser refutado, porque su falsedad es tan grande y es tan evidente que lo único que tenemos que hacer es reírnos, porque basta con comparar las prácticas y falsas doctrinas que este grupo religioso practica y enseña con las prácticas y doctrinas que predicó y enseñó y practicó la iglesia primitiva, y nos vamos a dar cuenta que pues de ninguna manera tienen las mismas características. Otra vez refutado. Por último, dice Carlos Torres que a cuántas personas convirtieron los apóstoles cuando estuvieron presos, porque fue una pregunta que le hizo Dante Mandela, ¿no? Porque Naasón, antes de ser apresado, dijo que supuestamente si él llegase a estar en la prisión, iba a predicar y que iba a convertir a todos los presos, ¿no? Y pues la realidad es que no pudo convertir absolutamente a nadie y que no le ha predicado a nadie. Todo lo contrario, ya lo han mandado al hoyo varias veces, quién sabe por qué. No sé si porque se porta mal o no sé, pero pues es más que evidente de que no ha convertido a nadie. Bueno, vamos a mostrarle al señor Carlos Torres que los verdaderos apóstoles, hablando de Pablo, claro, sí convirtieron a personas mientras estuvieron presos. Vamos a ir a Hechos capítulo 16, versículo 25. Repito la cita, Hechos 16, 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los que estaban presos habían huido.
Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos, con toda su familia, pues. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Bendita sea la gloria del Señor Jesucristo. Esto demuestra entonces que efectivamente el apóstol Pablo sí convirtió no solamente a un preso, sino también a toda su familia al evangelio de Jesucristo. Pero yo pregunto, como lo dijo Dante Mandela, ¿a cuántas personas ha convertido Nason Joaquín García en estos 4 años que ha estado preso? La respuesta es absolutamente a nadie, lo cual demuestra que la luz del mundo, lo digo con mucho respeto y amor, es una secta y que Nason Joaquín García es un falso apóstol, porque estos son falsos apóstoles, obreros estafadores que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como uno de ellos. Así que no es maravilla si sus ministros se disfrazan también como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículos 5 al 8. Si este video te gustó, yo te invito a que te suscribas a este canal. Comenta, comparte, dame like y recuerda que Jesucristo pronto viene por su pueblo. Maranata, Cristo viene, sí, amén. Ven, Señor Jesús, que Dios bendiga a todos mis hermanos y por favor, suscríbanse a este canal. Dios les bendiga hoy, mañana y siempre.